y el oficial David Hodgkins no tenía ni la más remota idea de que la mujer a la que estaba a punto de esposar había pasado los últimos 19 años en el Tribunal Federal presidiendo casos que involucraban mala conducta policial, violaciones de derechos civiles y abusos de la Cuarta Enmienda. La mujer que estaba junto al Mercedes negro no estaba entrando en pánico, no lloraba, no suplicaba. Era la jueza Keisha Langford y había sentenciado a prisión a oficiales de policía corruptos. Había dictado sentencias en casos de inmunidad cualificada. Había redactado opiniones legales que se habían convertido en precedentes vinculantes en 3 estados. Y ahora estaba a punto de convertirse en la demandante en una demanda que costaría a la ciudad cientos de miles de dólares y pondría fin a múltiples carreras. Antes de profundizar en esta historia absolutamente impactante, necesito que hagan algo. Dejen un comentario ahora mismo y díganme desde dónde están viendo. Su país, su estado, donde sea que estén. Y si creen en hacer que las figuras de autoridad rindan cuentas cuando abusan de su poder, pulsen ese botón de suscripción. Esta historia se vuelve aún más intensa. No querrán perderse lo que sucede a continuación. Keisha Langford no era alguien que esperara un trato especial. A sus 52 años, había sido jueza federal durante casi 2 décadas. Había manejado casos de pena de muerte, procesamientos de crimen organizado y litigios complejos de derechos civiles. Era justa, minuciosa y conocida por exigir los más altos estándares tanto a fiscales como a abogados defensores. Aquella tarde de sábado, la jueza Langford había estado de compras. Nada inusual, nada sospechoso, solo una rutina de fin de semana. Había ido a un centro comercial al aire libre de alta gama en La Joya, había comprado algunos artículos para su casa y estaba cargando las bolsas de compras en el maletero de su Mercedes cuando todo salió mal. El coche era suyo, debidamente matriculado y con las placas al día. Tenía el mando a distancia en la mano. Iba vestida con ropa casual de fin de semana, vaqueros y un blazer. Nada ostentoso. Estaba haciendo exactamente lo que miles de personas hacen todos los días en aparcamientos de toda América, cargando compras en un vehículo y preparándose para irse. Entonces oyó la voz detrás de ella. «Señora, aléjese del vehículo». Keisha se giró. Un oficial de policía de San Diego se acercaba a ella, con la mano en su arma de servicio, no desenfundada, pero apoyada en ella. Una posición de alerta. El oficial David Hodgkins tenía 36 años, 8 en el cuerpo, y respondía a lo que él creía que era una llamada de persona sospechosa. Alguien había informado de una mujer actuando de forma sospechosa cerca de vehículos caros en el aparcamiento. La descripción era vaga. Mujer negra, complexión media, cerca de un Mercedes negro. Eso era todo. Ninguna descripción de comportamiento sospechoso. Ningún informe de intento de robo. Solo una mujer negra cerca de un coche caro. Hodgkins había decidido que Keisha era la persona sospechosa. Keisha mantuvo las manos visibles, una todavía sosteniendo el mando a distancia. ¿Hay algún problema, oficial? Necesito que se aleje del vehículo y me muestre alguna identificación. La mente legal de Keisha reconoció de inmediato lo que estaba sucediendo. Esto era una detención según la Cuarta Enmienda. Hodgkins la había detenido sin sospecha razonable de actividad criminal. Tenía 2 opciones: cumplir y arreglarlo más tarde o afirmar sus derechos inmediatamente. Eligió la afirmación. Oficial, estoy cargando mi propio coche con mis propias compras. Tengo el mando a distancia aquí mismo. ¿Qué sospecha razonable tiene de que estoy involucrada en actividad criminal? A Hodgkins no le gustó la pregunta. La mayoría de la gente a la que paraba no hacía preguntas. Simplemente cumplía. Señora, estoy investigando un informe de persona sospechosa. Necesito ver su identificación. ¿Qué comportamiento sospechoso específico se informó?, preguntó Keisha. Porque cargar bolsas de compras en un coche no es sospechoso. Es normal. Alguien llamó con un informe. ¿Un informe de qué específicamente? ¿Qué delito creen que se estaba cometiendo? La mano de Hodgkins se apretó sobre su arma. Señora, necesita cooperar. Estoy cooperando.
Le pido que articule la base legal para esta parada. Eso no es obstrucción, es mi derecho constitucional. La confrontación estaba escalando. Otros compradores empezaban a notarlo. Algunos disminuían la velocidad para observar. Una mujer sacó su teléfono y empezó a grabar desde unos 20 pies de distancia. «No se lo voy a preguntar de nuevo», dijo Hodgkins. «Aléjese del vehículo y proporcione identificación». Kesha tomó una decisión. Cumpliría bajo protesta, documentaría todo y lo manejaría a través de los canales legales adecuados. Había sido jueza el tiempo suficiente para saber que discutir con la policía en aparcamientos era peligroso, especialmente para los afroamericanos. «Oficial, voy a cumplir con su solicitud, pero quiero declarar claramente que esta parada carece de sospecha razonable y viola mis derechos de la Cuarta Enmienda. Ahora voy a buscar en mi bolso para sacar mi identificación». Se movió lenta y deliberadamente. Su mano permanecía visible. Metió la mano en su bolso y sacó su cartera. Dentro estaba su licencia de conducir, su identificación de jueza federal, sus credenciales de seguridad del tribunal, su licencia del Colegio de Abogados de California, que mostraba que era abogada licenciada. Le entregó primero su licencia de conducir a Hodgkins. Hodgkins la miró. Kesha Langford. La dirección coincidía con el registro del vehículo que podía ver a través del parabrisas. «¿Es este su coche?», preguntó. «Sí, lo demuestra». Kesha levantó el mando a distancia y pulsó el botón de bloqueo. Las luces del coche parpadearon y los seguros hicieron clic. Pulsó desbloquear. Las luces parpadearon de nuevo y los seguros se abrieron. «¿Satisfecho?», preguntó. Hodgkins debería haberse disculpado y haberse ido. Había detenido a alguien cargando su propio vehículo con sus propias pertenencias. No había delito, ni infracción, ni sospecha razonable. Pero Hodgkins tenía un problema. Había iniciado esta parada en presencia de testigos. Había escalado la confrontación y dar marcha atrás ahora parecería debilidad. Así que redobló la apuesta. Está siendo beligerante y poco cooperativa. Necesitaré que espere aquí mientras verifico esta información. ¿Alguna vez ha sido detenida por la policía por no hacer absolutamente nada malo? Escriba sí o no en los comentarios. Kesha sintió que su enfado aumentaba, pero lo mantuvo controlado. «Oficial, he proporcionado identificación. He demostrado la propiedad del vehículo. No hay base legal para continuar esta detención. ¿Soy libre de irme? No. Necesita esperar mientras proceso su información. ¿Bajo qué motivos? Bajo el motivo de que estoy llevando a cabo una investigación». «¿Una investigación sobre qué delito?». Hodgkins no respondió. Caminó de regreso a su coche patrulla con la licencia de Kesha. Kesha se quedó junto a su Mercedes, con las manos visibles, esperando. Miró a la mujer que grababa y le dio un pequeño asentimiento. «Sigue grabando», decía el asentimiento. «Esto importa». Hodgkins se sentó en su coche patrulla, revisando la licencia de Kesha en el sistema. Salió limpia, sin órdenes de arresto, sin historial criminal, récord de conducción perfecto. La propietaria registrada del vehículo coincidía con la licencia, todo estaba en orden. Hodgkins debería haber devuelto la licencia, disculparse por la confusión y dejar ir a Kesha. Pero ahora tenía un problema mayor. Había hecho una parada indebida y la había continuado más allá del punto de razonabilidad. Necesitaba encontrar algo para justificar sus acciones. Salió de su coche patrulla y se acercó de nuevo a Kesha. «Señora, voy a necesitar registrar su vehículo». Los ojos de Kesha se entrecerraron. «¿Bajo qué base?». «Tengo sospecha razonable de que puede haber mercancía robada en el vehículo». «¿Basado en qué?». «Tengo recibos de todo lo que compré. Las bolsas son de tiendas de este centro comercial. Su sospecha razonable se basa en qué hechos específicos y articulables». Hodgkins estaba atrapado. No tenía hechos. Tenía un vago informe de persona sospechosa y sus propias suposiciones. Eso no es sospecha razonable. Eso no es causa probable. Eso es sesgo. «Señora, está siendo poco cooperativa». «Eso me da sospecha razonable». Kesha casi se ríe. «No, oficial, no es así.
Afirmar mis derechos constitucionales no es evidencia de actividad criminal. Arizona contra Johnson lo establece claramente. No puede usar mi negativa a consentir un registro como justificación de sospecha razonable. La cara de Hodgkins se sonrojó. ¿Es usted abogada? Soy jueza federal. El aparcamiento pareció quedarse en silencio. Incluso el ruido de fondo del tráfico y los compradores pareció desvanecerse por un momento. Hodgkins la miró fijamente. ¿Usted es qué? ¿Una jueza federal? Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de California. Llevo 19 años en el cargo y acaba de violar mis derechos de la Cuarta Enmienda de una manera tan claramente establecida que no podrá reclamar inmunidad cualificada. La mano de Hodgkins se apartó de su arma. Su postura cambió por primera vez desde que comenzó el encuentro. La incertidumbre cruzó su rostro. Necesito verlo demostrado. Keisha metió la mano de nuevo en su bolso y sacó sus credenciales federales. La identificación oficial de los tribunales de Estados Unidos con su fotografía, su nombre, su título y el sello del Poder Judicial Federal. Hodgkins tomó las credenciales y las estudió. Sus manos temblaban ligeramente. Esto podría ser falso, dijo, pero su voz había perdido su autoridad. Llame al Tribunal Federal. El número principal es público. Pregunte por despachos. Confirmarán mi identidad. La mujer que estaba grabando habló desde su posición a 20 pies de distancia. «Lo tengo todo grabado», gritó. «Todo». Hodgkins la miró, luego de nuevo a Keisha. «Señora, voy a necesitar que se aleje del vehículo». «Ya hemos pasado ese punto, oficial», dijo Keisha con calma. «Ya me ha detenido ilegalmente. Ha prolongado la detención más allá de cualquier plazo razonable. Ha solicitado un registro sin causa probable y ahora está escalando porque se ha dado cuenta de que cometió un error. Lo que debería hacer ahora mismo es devolverme mi identificación, disculparse y llamar a su supervisor. No tengo por qué hacer nada. De hecho, sí, porque no solo voy a presentar una queja, voy a presentar una demanda federal. Y cada decisión que tome en los próximos 60 segundos será evidencia en esa demanda». Hodgkins tomó la peor decisión del día. En lugar de desescalar, en lugar de llamar a un supervisor, en lugar de admitir el error y tratar de minimizar el daño, decidió afirmar su autoridad. «Señora, gírese y póngase las manos detrás de la espalda. ¿Por qué está arrestada?» «Por interferir en una investigación policial». «No hay ninguna investigación. Hay un oficial que vio a una mujer negra en un coche caro y sacó conclusiones. Pero si va a arrestarme, hágalo. La grabación está en marcha. Mis credenciales están en su mano y está a punto de cometer el mayor error de su carrera. ¿Cree que el oficial debería haberse disculpado y haberse ido en este punto? Hágamelo saber abajo». Hodgkins sacó sus esposas. Keisha se giró lentamente. Puso las manos detrás de la espalda. Los fríos metales hicieron clic alrededor de sus muñecas. La mujer que grababa el incidente estaba hablando por teléfono ahora, presumiblemente llamando a alguien. Otros compradores se habían detenido a observar. Una pequeña multitud se estaba formando. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien. «La policía está arrestando a una jueza federal por cargar comestibles en su propio coche», respondió otra persona. Hodgkins llevó a Keisha a su coche patrulla. No se resistió, no discutió. Simplemente caminó con calma, con la cabeza alta, su expresión indescifrable. La colocó en el asiento trasero del coche patrulla. El asiento de plástico era duro e incómodo. El coche olía a café rancio y al limpiador químico que usaban en los asientos. Keisha se sentó perfectamente quieta. Su mente ya estaba trabajando en la estrategia legal. ¿Qué reclamaciones presentar? ¿Qué pruebas preservar? ¿A qué testigos contactar? Hodgkins se sentó en el asiento delantero y permaneció allí un momento. Cogió la radio, luego la dejó. La cogió de nuevo, la dejó de nuevo. Sabía que había cometido un error catastrófico, pero se había comprometido con el arresto. No había forma de deshacerlo ahora sin parecer incompetente. Arrancó el coche y se dirigió a la comisaría. El trayecto duró 11 minutos.
No dijo una palabra. Keisha tampoco. Cuando llegaron a la comisaría, Hotchkiss llevó a Keisha dentro. Otros oficiales levantaron la vista de su trabajo. Vieron a una mujer negra bien vestida con esposas y al principio no pensaron mucho en ello. Hotchkiss llevó a Keisha a la zona de procesamiento. Una oficial llamada Carmen Rodríguez fue asignada para procesarla. Rodríguez era una veterana de 12 años que lo había visto todo. Rodríguez comenzó el procedimiento estándar de fichaje. Pertenencias personales retiradas y catalogadas. Teléfono, llaves, cartera, joyas. Cuando Rodríguez abrió la cartera, vio inmediatamente las credenciales de jueza federal, miró la tarjeta de identificación, miró a Keisha, miró a Hotchkiss. ¿Dónde la arrestó?, preguntó Rodríguez en voz baja. En el aparcamiento del centro comercial de La Joya. ¿Qué estaba haciendo? Cargando bolsas de compras en su coche. La expresión de Rodríguez no cambió, pero sus ojos se endurecieron. ¿Cuáles eran los cargos? ¿Interferir en una investigación? ¿Qué investigación? Informe de persona sospechosa. Rodríguez levantó las credenciales federales. ¿Las verificó? Creo que podrían ser falsas. Rodríguez había procesado miles de arrestos. Había visto todo tipo de credenciales falsas que los delincuentes podían producir. Estas no eran falsas. El sello holográfico, la microimpresión, el peso y la textura. Estas eran credenciales reales del Tribunal Federal. Se apartó del mostrador de procesamiento y caminó directamente a la oficina de su comandante de guardia. El teniente Marcus Freeman llevaba 21 años en el Departamento de Policía de San Diego. Había manejado situaciones difíciles, había gestionado arrestos controvertidos. Pero cuando Rodríguez entró en su oficina, sosteniendo credenciales de jueza federal, su estómago se hundió. ¿Dónde está la persona a la que pertenecen?, preguntó Freeman. En la zona de procesamiento. Hotchkiss la trajo. La arrestó por interferir en una investigación. Freeman se levantó inmediatamente. Caminó hasta la zona de procesamiento y miró a Keisha sentada tranquilamente en la silla de espera. Volvió a mirar las credenciales. Entró en su oficina, cerró la puerta e hizo una llamada telefónica. La llamada fue al jefe de policía de guardia. La conversación duró 3 minutos. Cuando Freeman colgó, parecía que había envejecido 5 años. Volvió a la zona de procesamiento. Jueza Langford, soy el teniente Freeman. Me disculpo por esta situación. Será liberada inmediatamente. ¿Con qué cargo se me acusaba?, preguntó Keisha. Eso está siendo revisado. Quiero todo por escrito. El informe inicial de la llamada, las imágenes de la cámara corporal, las imágenes de la cámara del salpicadero, el informe de fichaje, la declaración escrita del oficial Hutchins sobre la causa probable. Todo. Freeman asintió. Tendremos copias digitales listas para usted. ¿Cuánto tardará eso? Podemos tener copias digitales listas en 24 horas. Las quiero esta noche. No había lugar para la negociación en la voz de Keisha. Freeman reconoció el tono. Lo había oído antes en los tribunales, el tono de un juez que había dictado una sentencia y esperaba cumplimiento. Me aseguraré de que las tenga esta noche. A Keisha le quitaron las esposas. Le devolvieron sus pertenencias. El teniente Freeman mismo la escoltó fuera de la comisaría, disculpándose 3 veces más antes de que subiera al Uber que había llamado. Keisha llegó a casa a las 6:47 de la tarde. Había estado detenida durante 2 horas y 33 minutos. Se sentó en su sala de estar durante un largo momento procesando lo sucedido. Luego cogió su teléfono y empezó a hacer llamadas. La primera llamada fue al juez principal del Distrito Sur de California. La segunda llamada fue a su amiga de toda la vida que practicaba derecho de derechos civiles. La tercera llamada fue a la Unión Americana de Libertades Civiles. Para el lunes por la mañana, el incidente se estaba discutiendo en los niveles más altos tanto del sistema judicial federal como del Departamento de Policía de San Diego. El jefe de policía llamó personalmente a Keisha para disculparse. Ella escuchó cortésmente y dijo que presentaría una demanda federal de todos modos. La demanda se presentó el miércoles, 24 páginas,
a espacio sencillo, con referencias a casos de la Corte Suprema y a marcas de tiempo específicas en las grabaciones de video y cámaras corporales. La demanda alegaba detención ilegal, arresto ilegal, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, violación de los derechos de igual protección de la 14ª Enmienda y perfil racial. Nombró al oficial Hodgins individualmente y a la ciudad de San Diego. La oficina del fiscal de la ciudad revisó el caso. Vieron las imágenes de seguridad del aparcamiento. Vieron las imágenes de la cámara corporal. Leen la demanda. Luego convocaron una reunión de emergencia con el jefe de policía y el administrador de la ciudad. «Esto es indefendible», dijo el fiscal de la ciudad sin rodeos. «Detuvimos a una jueza federal por cargar su propio coche. El video lo muestra claramente. No tenemos defensa legal. Necesitamos llegar a un acuerdo». Pero antes de que pudieran comenzar las negociaciones de acuerdo, la historia se filtró a los medios. Las noticias locales la recogieron primero, luego los medios nacionales, luego las publicaciones legales. Jueza federal arrestada mientras compraba se convirtió en un titular que se extendió por todo el país. El video de la mujer en el aparcamiento se publicó en línea. En 24 horas tuvo 3 millones de visitas. En una semana había sido visto más de 15 millones de veces. Las secciones de comentarios explotaron. La gente compartió sus propias historias de ser perfilada. Expertos legales analizaron cada violación que Hodgins había cometido. Organizaciones de derechos civiles lo usaron como evidencia de problemas sistémicos en la policía. El Departamento de Policía de San Diego abrió una investigación interna. Asignaron a su investigador de asuntos internos más experimentado al caso. La investigación duró 4 semanas. Entrevistaron a Hodgins varias veces. Revisaron cada segundo de las imágenes disponibles. Analizaron la llamada de persona sospechosa que había iniciado todo. Los hallazgos fueron condenatorios. La llamada de persona sospechosa había sido realizada por un guardia de seguridad del centro comercial que más tarde admitió que pensaba que Keisha parecía fuera de lugar cerca de coches caros. Cuando se le presionó sobre qué significaba eso, no pudo articular ningún comportamiento sospechoso específico, solo una sensación. Hodgins respondió a esa vaga llamada y se centró de inmediato en Keisha basándose en la raza. La había detenido sin sospecha razonable. Había continuado la detención más allá de cualquier plazo razonable. Había solicitado un registro sin causa probable. La había arrestado por afirmar sus derechos constitucionales. Cada acción que tomó fue una violación de la política del departamento y de la ley constitucional. La investigación también encontró patrones en el historial de Hodgins. Durante los 3 años anteriores, Hodgins había realizado paradas que involucraban a automovilistas negros a una tasa 2.8 veces mayor que el promedio del departamento. Sus registros de automovilistas negros eran 3.4 veces mayores. Sus tasas de arresto mostraban disparidades similares. El patrón había estado allí durante años. Nadie había mirado los datos. Nadie había conectado los puntos. El oficial David Hodgins fue despedido 6 semanas después del incidente. La carta de despido citaba múltiples violaciones: detención ilegal, arresto ilegal, perfil racial, violación de la política del departamento, conducta impropia de un oficial. Hodgins intentó apelar. Su representante sindical revisó las imágenes y le dijo lo mismo que todos los demás le decían: «Estás acabado. El video es demasiado claro. La víctima es demasiado creíble. Las violaciones son demasiado obvias». Hodgins retiró su apelación, pero su despido fue solo el principio de las consecuencias. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia inició una pesquisa sobre las prácticas de detención e interrogatorio del Departamento de Policía de San Diego. Su objetivo era determinar si el prejuicio demostrado por el oficial Hodgins era un incidente aislado o reflejo de problemas más amplios. Dicha indagación se extendió por 8 meses.
Durante este periodo, analizaron datos de detenciones correspondientes a 5 años, revisaron miles de informes policiales y entrevistaron a decenas de agentes y miembros de la comunidad. Sus conclusiones fueron presentadas en un documento de 97 páginas. Se reveló que los residentes afroamericanos eran detenidos a una frecuencia considerablemente mayor que los residentes blancos, incluso tras ajustar las cifras por tasas de criminalidad y densidad poblacional. Los conductores afroamericanos eran sometidos a registros de sus vehículos a una tasa 3 veces superior, a pesar de ser menos propensos a portar artículos ilícitos. Como resultado, el Departamento de Policía de San Diego formalizó un acuerdo de consentimiento con el Departamento de Justicia. Las reformas implementadas fueron exhaustivas, incluyendo capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos para todo el personal policial, un sistema de alerta temprana para oficiales con patrones de conducta problemáticos, la creación de una junta de supervisión civil con autoridad real, auditorías regulares de datos de detención desglosadas por raza, la exigencia de cámaras corporales para todos los oficiales uniformados y un periodo de supervisión federal de 3 años. El litigio iniciado por Kesha fue resuelto 9 meses después del incidente. Si bien la suma del acuerdo nunca se hizo pública, fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que ascendió a $675,000. Kesha destinó la totalidad de esta suma a organizaciones de derechos civiles dedicadas a la reforma policial. «No necesito el dinero», declaró a la prensa en su única declaración pública sobre el suceso. «Necesito que el sistema cambie. Necesito que otras personas que no cuentan con mis recursos y posición estén protegidas de lo que me sucedió». La filmación de seguridad del estacionamiento se convirtió en material de visionado obligatorio en academias de policía de toda California, utilizándose en clases de derecho constitucional. Las organizaciones de derechos civiles la emplearon en sesiones de educación comunitaria. Una detención de 2 horas en un estacionamiento resultó en el fin de una carrera profesional, un acuerdo de $675,000, un decreto de consentimiento federal y reformas sistémicas que alteraron el funcionamiento de todo un departamento de policía. David Hodgins jamás volvió a ejercer en el ámbito de la aplicación de la ley. Su despido justificado lo hizo inelegible para otras agencias. Intentó desempeñarse en seguridad privada, pero no logró mantener un empleo estable. Eventualmente, abandonó California por completo. Ofreció una única entrevista a un medio de comunicación local, alegando que había seguido su entrenamiento y que la jueza se había mostrado poco cooperativa. El entrevistador le preguntó si había visto la filmación, a lo que Hodgins respondió afirmativamente. Cuando se le consultó sobre el comportamiento sospechoso específico en el que Kesha había incurrido, Hodgins no pudo ofrecer una respuesta. Kesha Langford regresó a su puesto judicial, continuando la presidencia de casos, incluyendo varios relacionados con mala conducta policial. Sus colegas señalaron que la experiencia la hizo aún más consciente de los problemas de derechos civiles en su sala de audiencias. En conversaciones privadas con otros jueces, Kesha ha expresado que lo sucedido no fue único, sino simplemente documentado. Afirmó que miles de afroamericanos experimentan tratos similares a diario, pero carecen de credenciales federales, conocimiento legal y recursos para defenderse. Por esta razón, abogó por la difusión pública de la filmación y donó el acuerdo monetario para que el incidente sirviera como una lección didáctica, permitiendo que el público observara cómo se manifiesta el perfilamiento racial y que los oficiales aprendieran que las suposiciones no constituyen evidencia y que el prejuicio no equivale a sospecha razonable. La grabación de la cámara de seguridad aún se encuentra disponible en línea, permitiendo su visualización personal. Se puede apreciar a una jueza federal afirmando con calma sus derechos mientras es retenida bajo sospecha de compras siendo negra. Es posible observar el momento en que Hodgins se da cuenta de sus acciones y presenciar qué aspecto tiene la rendición de cuentas cuando el sistema funciona eficazmente. ¿Cuál es su mayor aprendizaje de esta historia?
compártalo en los comentarios a continuación. Y si esto le ha abierto los ojos a la realidad del perfilamiento racial, asegúrese de suscribirse, ya que contamos historias que necesitan ser escuchadas. Esta historia es importante porque Keisha Langford poseía todas las ventajas: conocimiento legal, credenciales, posición y autoridad. Aún así, fue esposada en un estacionamiento por guardar bolsas de compras en su propio automóvil. Piense en todas aquellas personas que no tienen estas ventajas, quienes son detenidas e interrogadas basándose en suposiciones, quienes son arrestadas por ejercer sus derechos y quienes carecen del conocimiento o los recursos para defenderse. La historia de Keisha demuestra que, incluso con todas las ventajas, el prejuicio puede afectarle, pero también muestra que la rendición de cuentas es posible, que el sistema puede funcionar y que las infracciones pueden tener consecuencias. No toda detención ilegal culmina en justicia, ni todo caso de perfilamiento racial resulta en despido y reforma, pero este sí lo hizo, y eso es significativo. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si esto le ha hecho reflexionar sobre la rendición de cuentas policial y el perfilamiento racial, compártala con alguien que necesite verla. Pulse suscribir si aún no lo ha hecho. Continuaremos presentándole historias que importan. Deje un comentario. ¿Cree usted que $675,000 fue una suma suficiente? ¿Cómo sería una rendición de cuentas real? Nos vemos en el próximo vídeo.